sabiduría, de consejo, de conocimiento y revelación va a fluir para enseñarnos algo más de tu palabra. Te lo pedimos en Jesús y te damos las gracias. Amén. Vamos a comenzar de aquí para adelante. Amén. Desperté con dos preguntas entonces el día martes por temprano. ¿Quién es mi maestro y de quién estoy aprendiendo? Dos preguntas que deberíamos hacernos cada uno de nosotros. La gente de aquel entonces reconocía en Jesús a un maestro. Es un maestro, ¿qué es un maestro? Es alguien que nos enseña, ¿no? Valga la redundancia. Es alguien que nos imparte conocimiento en alguna materia. Bueno, Dios tiene sus maestros, pero Él tenemos que conocerle como maestro por excelencia. La gente le llamaba rabí, que traducido es maestro. Los escribas y los fariseos, que eran los religiosos de aquel entonces, los que interpretaban la ley, los que eran los que el Señor había puesto sobre ellos la responsabilidad de interpretar la ley y de enseñarla, también era un grupo que amaba ese título. ¿Por qué? ¿Por qué amaba ese título? Porque el título el nombre de maestro era más que lo que nosotros podemos, así a principio podemos saber. Dice que ellos se habían transformado, en Mateo, por ejemplo, 23, vamos a ir allí, Mateo 23, 6. El título de maestro en los fariseos y los intérpretes de la ley ya se había transformado en un título que ellos ansiaban, anhelaban, porque ese título significaba excelencia, mi eminencia, doctor. Eran títulos que eran muy apreciados, ¿no? Entonces, no está mal que usted llame a alguien maestro, ¿no? No está mal. Pero el problema es que si la persona ama ese título. A ese estado habían caído los fariseos y los escribas en su tiempo. Entonces vamos allí. Mateo 23, 6. ¿Estamos allí? Amén. ¿Qué dice allí? Llaman los primeros asientos en las sinagogas. Dice que ellos, los fariseos, amaban los primeros asientos en la sinagoga. ¿Qué más? No, en las cenas. En las cenas. En las primeras sillas. Y en las primeras sillas. ¿Qué más? En las sinagogas. Y en las sinagogas. ¿Qué más? Y las salutaciones en las plazas. Y las salutaciones en las plazas. Y que los hombres lo llaman rabí. Y que los hombres le llamen rabí. El tema no estaba mal, ellos eran maestros, ¿sí o no? El problema es que ellos habían considerado ahora, tenían una disposición, amaban ese título. Ese es el gran problema, hermanos. Cuando un título nos enamora, el título no debe de enamorarnos. Todo por el contrario, un maestro simplemente es un servidor del Señor. Amén. Amén. La gente le reconocía como maestro al Señor. La palabra rabí, vuelvo a decir lo mismo, es eminencia, doctor. También puede significar mi grande, mi excelso. Por eso es el peligro. Por eso los fariseos se habían ido al otro extremo. Jesús, la pregunta, ¿es nuestro rabí? Lo era para Pedro. Por ejemplo, lo era para Pedro. Pedro, por ejemplo, en Marcos 9:5, no busque, sino simplemente para los que están corroborando allí en su casa, van a corroborar. Pedro le dice, maestro, ¿se acuerdan de aquella escena donde el Señor estaba allí en la transfiguración, en el monte de la transfiguración? Se transfiguraron sus vestidos y aparece una escena celestial del cielo en la tierra y ahí aparece el Señor hablando de los negocios del reino de la tierra, aparece con Elías, si mal no recuerdo, y con Moisés. Y Pedro tiene una idea que no le gustó, no le agradó a Dios nuestro Padre, porque fue corregido. Dice, es bueno que estemos aquí, vamos a hacer 3 enramadas y nos vamos a quedar acá a escuchar esta conversación hermosa. Pero viene una voz del cielo y cuando Pedro dice esa idea, dice, maestro, bueno es, lo llama a Jesús como maestro. Pedro lo reconocía. Y saben que después viene la corrección del Padre, ¿no?
este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a él oíd. ¿A cuál maestro tenían que oír? De Jesús. De cierta manera, Elías había sido su maestro de otro tiempo. También Moisés había sido a su manera, en su tiempo, también un maestro. Pero ¿a quién maestro tenían que oír? Al divino Rabí, a Jesús, la excelencia, la eminencia. Es así, mi grande. Que sea Dios nuestro maestro. También Nicodemo lo llamaba maestro. Dice Rabí, sabemos que ha venido de Dios, maestro. La gente lo reconocía a Jesús como maestro. A veces nosotros no lo reconocemos a Cristo como maestro, ¿verdad que no? ¿Ha escuchado muchas prédicas de maestro? Yo hace 30 y tantos años que predico. Nunca prediqué de Jesús como maestro. Por eso digo, fue cosa del Espíritu Santo. Marcos 11, 21, alguien de los discípulos dice, maestro, la higuera que maldijiste. En Juan 1, 38, 2 discípulos de Juan le dicen, maestro. Le dicen a Juan, maestro, al que tú bautizaste ahora está del otro lado del Jordán y la gente le sigue. Le llaman también a Juan el Bautista maestro. Natanael le llama Rabí, que significado es excelencia, maestro, doctor. Las muchedumbres le llamaban Rabí. Ahí entramos a un terreno más. En Juan, por ejemplo, puede corroborar en su casa, en Juan 6:25, la muchedumbre le llamaba Rabí al maestro. ¿Pero aprendían del maestro? No. Esa es la gran pregunta. Mucha gente le puede llamar maestro a Jesús. Y usted pregunta a la gente, ¿quién es tu maestro? El Señor Jesucristo. La respuesta va a fluir ahí. ¿Pero es nuestro maestro? ¿De quién estamos aprendiendo? Por eso es la otra pregunta que me hizo el Espíritu Santo. ¿Quién es tu maestro? ¿De quién estás aprendiendo? Más allá de que yo pueda ser el maestro de este lugar, la otra pregunta es mucho más importante. ¿De quién verdaderamente está aprendiendo? ¿Está aprendiendo del maestro del cielo o del maestro terrenal? Usted tiene que diferenciar de quién está aprendiendo. Ahora vamos a ir mirando qué enseñaba el maestro, el divino maestro. La muchedumbre le llamaban Rabí, divino maestro, excelencia, doctor, pero ¿era su maestro? Judas, el que le entregaba, eso tú puedes corroborarlo en casa, Mateo 26, 25, el Señor hace una pregunta, dice, uno de vosotros me va a entregar. Y Judas, que tenía un rostro bastante importante, ¿no? Dice, ¿soy yo, maestro? Mire qué rostro, ¿no? Qué arrogancia, ¿no? Le llama maestro a Jesús, ¿pero era su maestro? ¿Había aprendido algo de su maestro? 3 años y medio escuchando del maestro, pero ni siquiera se daba cuenta que el maestro conocía lo que había en el corazón y se hacía el hipócrita todavía delante de él. ¿Soy yo, maestro? Mire, qué arrogancia espiritual. Otras personas lo llamaron maestro. María Magdalena, Raboni, significa mi maestro. Marcos 10, 51. Dice, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Un ciego. Así que podemos invocar a Jesús como, no el Jesús de los milagros solamente. Podemos invocarle para recibir un milagro. ¿Cómo le podemos invocar? Maestro. ¿Está en la Biblia? A Juan el Bautista le llamaron una ocasión maestro, Rabí. Juan 3:26. Le dijeron, Rabí, mira el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tuviste testimonio, bautiza y todos vienen a él. El problema, aquí el segundo punto sería el problema. Vamos a diagnosticar el problema. Mi maestro. Era un título honorífico en el cual los judíos llamaban a personas expertas en la enseñanza. El gran problema es que los que eran maestros de aquel entonces comenzaron a amar las salutaciones en las plazas. ¿Qué más? Las primeras sillas. Y que la gente los llamara Rabí. Rabí, Rabí. Excelencia, doctor. Eso, el verdadero problema no está en
en que te reconozcan como maestro o que nos reconozcan como maestro, sino en amar ese título. Ahí estamos diagnosticando el problema. Se dio cuenta, ¿no? Hay una diferencia. Él no dijo que estaba mal que llamaran a la gente maestro, sino que amaran ese título. Porque el que maestro, vos le va a decir maestro, ¿no? A la maestra no le voy a decir más maestra, ahora el que me enseña no le voy a decir más maestro. Porque Jesús dijo, un maestro solo tenés en la tierra. Sí, tenemos que tener claro de quién está, en todo caso, recibiendo información el maestro terrenal y ver y percibirnos si estamos aprendiendo del maestro celestial, el maestro de los cielos, el maestro de los maestros, la verdadera excelencia. La palabra maestro viene de una raíz hebrea que significa grande. ¿Se da cuenta por qué lo amaban ese título? Expertos en la enseñanza. Vuelvo a repetir, el problema no está en que te reconozcan como maestro, sino en amar ese título. El verdadero problema está en que aman los primeros asientos, dijo Jesús, diagnosticó el problema. Aman en las cenas, las primeras sillas, en las sinagogas, y que la gente lo llame rabí, maestro. ¿Es Jesús mi maestro? ¿Es Jesús de quien estoy aprendiendo? ¿Cuál es el programa? Yo que todo maestro, no, ella puede saber eso, todo programa se ajusta todo maestro, se ajusta a un programa, ¿no? ¿Cuál es el programa de Cristo? ¿Cuál será? ¿Cuál es el programa del que el divino maestro se ajusta para saber si estoy aprendiendo del maestro? La escritura, claro, las escrituras, claro. Jesucristo y su programa se ajusta a las escrituras. Tiene una particular manera de enseñar del gran maestro, una distintiva manera. Su programa de enseñanza se apoya, se basa siempre, ¿en dónde? ¿En qué? En las escrituras. Pero hay iglesias que ya ni las escrituras citan más. Ya contaba yo el domingo pasado que una joven me daba testimonio de que fue a cierto lugar y el pastor se basó toda su predicación, su enseñanza supuesta, en una película mundana. ¿Estará el maestro allí? Una distintiva cualidad inculcada por él en sus discípulos. O todos los discípulos tenemos que tener una característica común. La tenemos nosotros. Por ejemplo, Mateo 12, versículo 3. Pero Jesús le dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre y entró en la casa? ¿Se acuerdan de ese contexto bíblico? Alguien lo acusa de Jesús, que los discípulos iban por un lugar, por un sembrado, y estaban arrancando espigas para comer, les dio hambre, y entonces empezaron a refregar las espigas para comerlas. Y alguien los tildó de que los discípulos estaban trabajando, era día de reposo. Y Jesús le dice que los lleva ¿a dónde? A la Biblia, a las Escrituras. Dice, ¿nunca leíste lo que hizo David? Se ve que no habían leído, o habían leído por arriba, o no lo habían leído, no lo habían interpretado bien. Estaban cambiando la misericordia, de la necesidad está por encima de guardar un sábado. Eso es lo que le quiso decir Jesús. Porque el sacerdote, dijo Jesús, dice, no, nunca habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, lo que andaba con un ejército, tuvo hambre, entró a la casa de Dios, a la casa del Señor allí, y dice que comió de los panes de la preposición, que no le era permitido comer solamente a los sacerdotes, pero dice que fue sin culpa. ¿Por qué? Porque había una necesidad. Pero el Señor, ¿de dónde los lleva para explicarles eso? ¿Nunca leíste? A las Escrituras. Otro versículo 12:5. ¿No habéis leído en la ley como el Señor en el día de reposo, los sacerdotes mismos profanan el día de reposo y son sin culpa? El sacerdote no podía trabajar los días de reposo, pero un sábado el sacerdote a ofrecer sacrificio, ¿estaba trabajando o no? ¿Estaba trabajando igual? Y era sin culpa. ¿Pero dónde lo lleva? ¿No habéis leído en la ley? Mateo 12:4. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, le ponen un ejemplo allí de una mujer que había tenido 7 maridos, ¿no? Y el Señor le dice, ¿no habéis leído como al principio? Varón y hembra los hizo Dios y
Y él dejará al hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Lo llevó a leer, ¿de qué cosa? ¿El principio de qué? De las Escrituras. Lo llevó a leer el libro de Génesis. ¿Por qué está tan distorsionada la familia? Podemos deducir así en forma rápida. ¿Por qué está tan distorsionado el modelo familia? ¿Por qué ahora se distorsionó tanto el modelo familia, el estándar de familia que tenemos? No se conoce la palabra. Porque no se conoce la palabra. Lo llevó a leer al principio. ¿Por qué las iglesias, hay tantas iglesias progresistas en cuanto que van adquiriendo otra forma de familia y van aceptando toda? Se desviaron de los principios. ¿De qué? ¿Dónde estaban los principios? ¿No leíste cómo al principio los llevó al libro de dónde? De Génesis. Génesis. ¿Cómo los principios? ¿Qué dejó de hacer la gente? Consultar la palabra. Jesús le dijo, ¿nunca leíste en la Escritura la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? O sea, sabían que había una piedra que iba a unir los dos ángulos, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, ¿no? Se refiere a esos ángulos. Había una piedra fundamental que usaban en la construcción, una gran piedra que los discípulos unían dos paredes. Bueno, está hablando, y hablaba de eso la Biblia, pero cuando viene Cristo, el Mesías esperado, no lo reconocen. ¿Qué problema tenían? ¿Cuál era el problema? No conocía la palabra. Se habían dejado de leer, por lo menos. ¿Nunca leísteis? ¿A dónde lo mandó a hacer? ¿Qué cosa lo mandó a hacer? ¿Qué cosa nos está mandando a hacer Dios? Leer las Escrituras, básicamente, hermano. ¿Por qué la iglesia perdió la esencia del Evangelio? ¿Por qué el creyente no sabe ni los asuntos fundamentales de la palabra de Dios? No, las doctrinas fundamentales. No las sabe. ¿Por qué? Se sacaron de los púlpitos, se sacó la Biblia. Los creyentes dejamos de leer la Biblia. Muchísimos de ellos. Hola, yo no puedo decir todo, pero que yo no me siento adentro. Me siento afuera de ese sistema religioso que dejó la Biblia de costado y seguía por otras cosas. Por eso tanta distorsión, hermanos. ¿Nunca leíste en la Escritura la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? Y es cosa maravillosa a tus ojos, dice. No lo reconocían a él como el Salvador, esa piedra fundamental que iba a unir los dos ángulos de una construcción. Está hablando del Antiguo y el Nuevo Testamento. Mateo 22:31. Entonces respondiendo Jesús le dijo, erráis. ¿Por qué erraban? Le presentaron una situación que no viene al caso. Que una mujer había tenido 7 maridos y que se habían muerto los 7 y que ahora ¿quién de los 7 maridos la iba a tener allá en el cielo? Y Jesús le dice, ¿por qué erraban? ¿Por qué sacaban esa conclusión tan desalineada con la palabra de Dios? Muy bien. Erráis. ¿Por qué erran los creyentes en sus convicciones? ¿Por qué erran los creyentes en sus certezas? ¿Por qué erran los creyentes? ¿Por qué ignoramos a veces? ¿Por qué tenemos ignorancia de qué? Porque no sabemos las Escrituras. No sabemos las Escrituras, no las sabemos de primera mano. Tenemos poca lectura. ¿Cómo está usted con la lectura de la Biblia, la palabra de Dios? Mi Dios, qué silencio. Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué erraban y sacaban esa conclusión totalmente desaforada, fuera de la voluntad de Dios? Dice, ignoran ustedes. ¿Por qué se podían decir? Lo vamos a comprometer acá, lo vamos a poner en un aprieto a Jesús. A ver, ¿quién de ellos va a ser la mujer? Tuvieron 7 maridos, los 7 maridos murieron, ahora van en el cielo. ¿Cuál de ellos va a tener esa mujer? Y Jesús le dice, erráis. Erráis. ¿Por qué erraban en sus conclusiones? Porque ignoraban las Escrituras. ¿Qué decían las Escrituras? Y los lleva a las Escrituras. Y le dice, porque en el cielo no se casan ni se darán en casamiento. Amén. Serán como los ángeles allá. Hola. Amén. Así que no tenga miedo de encontrarse con su marido allá. No se va a encontrar, o se va a encontrar, pero no va a ser esa relación que tenemos acá en la tierra. O con su esposa allá. Amén. Alguno que está medio sufriendo acá en la tierra se va a libertar. No, estamos bromeando, por supuesto que no. Pero no habrá casamiento en el cielo. Por eso erraban, por eso sacaban esa conclusión ilógica. Y Jesús nos apunta al verdadero problema. ¿Cuál era el verdadero problema que tenían los fariseos y los
y los escribas realmente ignoraban las Escrituras, erraban en sus conclusiones porque ignoraban las Escrituras y el poder de Dios. Por ejemplo, en Marcos 12, 26, en cuanto a que los muertos resucitan, le dice el Señor, no habéis, porque había un grupo de los saduceos, creo que eran, que no reconocían la resurrección, no creían la resurrección. Y Jesús se encuentra con ellos y los lleva ¿a dónde? ¿Cuál era el programa del maestro que siempre llevaba para enseñar a la gente? Las Escrituras, por amor de Dios. Estamos en ese punto. Amén. ¿Qué le dice? ¿No habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios a la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? ¿Lo llevó a dónde? A las Escrituras. ¿No habéis leído? ¿Habían leído? ¿Habían leído por encima? ¿Habían leído como haría aquel colega que está por allá atrás? Cuando la madre lo mandaba a leer. Le decían, ya leí, mamá. No, pero había leído, pero a lo Bartolo. ¿Podemos leerle así la Biblia? ¿Nos va a enseñar algo la Biblia? Bueno, vamos a ver el otro paso ahora. Pero nos manda, ¿qué nos está mandando a hacer esta mañana Jesús? ¿Te dando cuenta o no? Amén, sí. A leer más la Biblia, a leer más las Escrituras, para no errar, para no ignorar, para no sacar conclusiones erradas, para no dejarnos por un sistema corrompido religioso que está llevando a las iglesias a un modernismo que es antibíblico, un progresismo que entró en las iglesias. Y si nosotros leemos desde el principio de Génesis hasta el Apocalipsis, nosotros vamos a tener un cuadro completo de la mente de Dios para no errar en la vida y no tomar sendas de vida que pueden parecer derecho, pero pueden ser. Dios mío, que Dios nos ayude, hermanos. Lucas 10, 26, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? ¿Qué le dice Jesús? Igual que nosotros, ¿no? ¿Qué le diríamos a Jesús? Ay, ¿quieres recibir la vida eterna? ¿Qué le diríamos los creyentes evangélicos de hoy? ¿Qué le diríamos? ¿Qué le diríamos? Ven a recibir esa bendición. Ahí está, ven a recibir esa bendición. O le vamos a decir, mira, tienes que hacer como dice Juan ahí, hacer una oración. No, tenemos que llevarlo a la Escritura. ¿Qué le dice Jesús? El programa de Jesús no salía, el maestro no salía de su programa. ¿Cómo está escrito? ¿Cómo lees? Lo llevó a la Escritura. ¿Quiere encontrar la salvación? ¿Qué tiene que hacer la gente para encontrar la salvación? Leer las Escrituras. Hay unos tipos que no creen nada, que está escéptico, que no creen el Evangelio, que no creen la iglesia, que no creen nada. Mándenlo a leer las Escrituras. Porque las Escrituras hablan de Cristo, el eterno, hablan de la salvación. Amén. Yo encontré liberación de los demonios leyendo las Escrituras. Las Escrituras libertan, las Escrituras traen salvación a la gente. ¿Por qué la gente a veces la iglesia en su momento, la iglesia católica prohibió la Biblia? Pero luego los creyentes empezaron a leer la Biblia y más de uno despertó. Estaban siguiendo ciegamente un sistema religioso corrupto, corrompido en extremo. Y Jesús nos lleva a su programa a leer la Biblia. Lucas 10, 26, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Cómo está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, en otras palabras, ¿cómo dice la Escritura que puede encontrar la salvación? ¿Dice la Escritura cómo puede encontrar la salvación la gente? Por ejemplo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. La persona, si realmente está buscando a Dios, ¿puede encontrarse con el Dios de la Biblia? Claro. Juan 10, 34. Si tú siendo hombre te haces Dios, Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Lo llevó para una contienda que se le había armado allí de parte de un grupo religioso en oposición a Cristo. Cristo lo lleva también a la Escritura. Jesús, a través de la verdad explícita, nos manda a leer las Escrituras esta mañana. A hacer énfasis en leer las Escrituras todos los días. Lea las Escrituras y si puede en alta voz, mejor, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Lea las Escrituras, lea las Escrituras. Soy un lector asiduo de las Escrituras, muchos libros, pero leo las Escrituras. Tiene que ser las Escrituras. A veces los libros me llaman, me llevan, los comentarios bíblicos, lo que sea,
Pero las Escrituras, el Espíritu Santo me ha dicho, lee las Escrituras. Porque hay otro paso que sigue la lectura. ¿Cuál es? Hablan de mí. ¿Qué cosa entonces? ¿Cuál es el otro paso? Escudriñad las Escrituras. Es más que leer. La verdad explícita nos manda a leer las Escrituras. La verdad implícita indirectamente nos manda también a leer. ¿Cómo sabemos que Jesús, antes de pasar al segundo punto, cómo sabemos que Jesús era un gran lector de la Biblia? ¿Cómo sabemos? Básicamente sabe que en Mateo 4 te dice la respuesta. ¿Qué dice en Mateo 4 cuando se encuentra con Satanás? Escrito está, escrito está, escrito está. Dios no te va a recordar, el Espíritu Santo me va a recordar todas las cosas. No te va a recordar las cosas que no leíste en primer lugar. Solo te recordará las cosas que leíste. Y que leíste con atención. Poniendo concentración en lo que estás haciendo, lo que estás leyendo. Amén. Amén. Porque leer por leer todos leemos, ¿no? Pero leer con detenimiento, con detención, concentrado en lo que estamos haciendo. Escrito está. Por ejemplo, Pablo le dice en 1 Corintios 6:9, no erréis. ¿Por qué las iglesias están errando ahora? Están modernizando a un sistema religioso corrupto y están siendo progresivas. Y están avanzando en una corrupción general. Todo está bien, todo es bienvenido, todo. Pero el apóstol Pablo dice, no erréis. Así que el espíritu de error, ¿de dónde procede? Hay una ignorancia en la Escritura. No erréis, escrito está. Que allá en el reino de los cielos no va a entrar los fornicarios, no erréis, ni los fornicarios, ni los ladrones, ni los afeminados. Y sigue hablando la lista, ni los borrachos heredarán el reino de Dios. ¿Sí? No erréis, porque la gente dice que sí, que van a entrar, que dejaron de lado. En las Escrituras sale la verdad explícita, la verdad implícita sale por conjetura. ¿Por qué la gente va a errar? ¿Por qué las iglesias van a perder la visión de la santidad, el temor a Dios? ¿Por qué van a aceptar a todos y va a entrar en lo que está entrando en las iglesias? Universalismo, es una doctrina herética, horrible, diabólica, que al fin y al cabo quiere decir que al fin y al cabo Dios como Dios es amor, va a perdonar a todos y va a salvar a todos. ¿Es así? El mismo perro con diferente collar de los hermanillos, los testigos, que no va a haber infierno. ¿Cómo que no va a haber infierno? Jesús habló mucho del infierno. Decíamos otro domingo que Dios es amor, pero Dios es justicia. Y justicia significa en el lugar más escueto, más simple, más sencillo, que Dios va a dar a cada uno de nosotros exactamente lo que le corresponde. Porque Dios es un juez justo. El juez justo de toda la tierra, ¿no hará acaso lo que es justo? ¿No hará justicia Dios a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará Dios en responderlo? Palabra de Cristo. Porque la gente dice que todo, al fin y al cabo, Dios no va a amar, todo no va a perdonar, porque Dios... Bueno, seguir ese camino, pero la Biblia dice otra cosa. Porque dejaron de leer la Biblia, dejaron de predicar la Biblia. Están dando a la gente mensajes, discursos motivacionales. Yo no necesito darle a la gente discursos motivacionales, necesito darle la verdad, explicarle la verdad. El mensajero fiel acarrea salud, vida espiritual. El mensajero fiel acarrea, el mensajero infiel o el mensajero desgracia. Parece que acarrea bendición, pero al fin y al cabo, ¿qué va a acarrear? Está acarreando desgracia y están gente ahí trayendo desgracia sobre gente que los escucha muy atentos. Pero Hechos 26, 18 le dice Jesús a Pablo. Y nos dice por qué la gente a veces sigue en oscuridad y él por qué no se le abren los ojos espirituales a la gente. Porque Jesucristo le dice a Pablo, para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios. ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es el programa de un predicador, de un hermano, una hermana que atestigua de Cristo para sacar la gente? ¿Cuál es el programa?
para sacar a la gente de la oscuridad? La palabra. La Biblia, la palabra. Pero ahí estamos nosotros con los nuevos métodos de evangelización, ¿sí o no? Ven a recibir tu milagro. Hay un milagro en tu boca, no sé qué. Dios está. Ven a probar con Dios. Ya más, la gracia más rastrera, más, con perdón del Señor. No es una gracia, es una gracia que es derramada gratis para nosotros, pero no es una gracia barata, como la están predicando. Hay un paso más que el Señor nos pide. El peor enemigo no es ni el mundo, hermano, ni el diablo, ni mi yo. Es mi ignorancia de las Escrituras. Ignoráis. A veces ignoramos. Y nos quedamos sin respuesta. Cuando nos quedamos sin respuesta ante la demanda de un impío, ante una persona que se opone al Evangelio, ¿sabe qué nos falta, no? ¿Qué nos falta? Más lectura. Básicamente más lectura. Pero hay un paso más que la lectura. ¿Cuál que nos pide el maestro? ¿Cuál es? Escudriñar las Escrituras. Porque ellas hablan de mí. Hay que escudriñarlas. No es solamente leerlas, hay que escudriñarlas. ¿Qué es escudriñar? Es investigar, averiguar, tomar cuidado. Hay que presentar contexto. El trabajo a mí me da, Dios mío. Lo predicaré 1 hora acá y le parece muy largo, pero desde el lunes yo empiezo a trabajar con el mensaje. Me lleva, no sé qué cantidad de horas me lleva para... Porque esa es una lucha espiritual, es una cuestión que yo no puedo hablar lo que se me compete o se me viene a la gana. Tiene que ser bajo un contexto bíblico. Y eso sí, escudriñar es comparar, si no estoy saliendo de la doctrina. Y por eso Pablo dice, no se hagan muchos maestros de vosotros, porque no sabéis que los maestros van a recibir mayor condenación. Cuando están hablando cualquier cosa, predicando cualquier cosa, enseñando cualquier cosa, ¿qué están haciendo? ¿Llevando las almas a dónde? ¿Para el otro lado? Pero ahí están. Hay montones de maestros, ¿no? ¿Pero qué enseñanza están dando? ¿Están hablando del maestro? ¿Están enseñando cómo el maestro enseñó? ¿Estamos conociendo el programa del maestro? ¿Estamos conociendo lo que nos manda hacer el maestro esta mañana? Leer, escudriñar. Escudriñar las Escrituras. ¿Por qué nos manda escudriñar? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Yo le decía al muchacho dice, no, yo no creo en nada, ¿viste? Yo creo que puede haber un Dios. Digo, pero lo que pasa es que si vos no conocés a Dios, porque digo, ¿en qué consiste la vida eterna? Y me miraba y por supuesto que no sabe nada. ¿En qué consiste la vida eterna? Todo el mundo va para el cielo, ¿sí o no? El sistema religioso nos dice que todos vamos para el cielo. ¿Cuántos van para el cielo? Y todo el mundo levantamos las manos, las 2 manos, por las dudas. Pero el tema es que, ¿van a entrar todos allá? ¿Qué se trata la vida eterna? Jesús lo resume. Conocer a Dios. Dios, ¿sabes por qué nos reunimos? Para conocer a Dios. Amén. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Padre, el único Dios verdadero. ¿Cuántos dioses hay? Uno. El único Dios verdadero. ¿Y a qué más? Y a Jesucristo en que tú has enviado. ¿De qué se trata la vida eterna? Cada vez que usted conoce algo más a Dios, me parece a mí que tenemos que tener más seguridad. Estoy por buen camino. Voy rumbo al cielo. Hola. ¿Por qué la gente duda de la salvación? Porque no conoce a Dios. Porque la gente perece en el medio del camino. Mi pueblo pereció, ¿por qué? Y sí, si el maestro que enseña de acá no les comparte la palabra de Dios, la Escritura, el programa mismo que enseñaba Cristo, pues la cosa está mal. Jesús mandaba ¿qué hacer la gente? A leer. ¿A leer qué? ¿Libros? ¿El programa del ministerio tal? No, manda a leer la Biblia, las Escrituras. Y nos está recordando, Señor, y nos manda a escudriñar otro paso más, para que nos afiancemos cada vez más en la vida eterna. Amén, hermanos. Y mira, yo creo que soy salvo. ¿Cómo vas a transmitir así el Evangelio a otra persona? Yo creo que soy salvo. Hoy yo creo que perdí la salvación. No, ya Dios no está conmigo. Pero hermano, ¿qué convicción va a transmitir un creyente así a otro incrédulo? Hola. Mi Dios, horrible.
¿Por qué nos faltan convicciones de certeza? Porque no conocemos a Dios. Es que la salvación no está en base a tu obrar. Está en lo que Dios obró a través de otro, su Hijo amado, Jesucristo en la cruz. Amén. Amén. No podemos dudar. Tenemos que tener conceptos claros de lo que lo involucra la vida eterna. Incluso hay materias difíciles de aprobar en el programa del maestro. Una de ellas, por ejemplo, le dice a los fariseos, vayan y aprendan qué es misericordia. La iglesia tendrá materias que reprobar, que han reprobado. Una de ellas es la misericordia. La gente concentrada en sí mismo, pero misericordia significa mirar hacia las miserias ajenas en todo caso. Y ahí estamos nosotros, los creyentes de hoy, reprobando materias que el maestro consideró claves en su programa de enseñanza. Y hay otro paso más. Por eso les dice en Mateo 9:13, le dice a los que le escuchaban, id y aprended. ¿Aprended de quién? De las Escrituras. Porque usted tiene un maestro particular también. ¿Cuál es? Que le enseña las 24 horas. ¿Cuál es? Espíritu Santo. Ahora deme contexto bíblico. El Espíritu Santo enseñará todas las cosas. Muy bien. Y el Espíritu Santo, dijo Cristo, les enseñará todas las cosas. ¿Todas las cosas a quiénes? A los que buscan, a los que inquieren, a los que trabajan, a los que escarban, porque escudriñar lleva el sentido de cuando la gallina busca la semillita, ¿no? O lo que haya. ¿Cómo hace la gallina? Escarba, profundiza. Como Dios no va a hablar, como Dios no va a enseñar si no escudriñamos. La mayoría de las cosas que yo puedo descubrir, iluminación, no digo revelación porque le tenemos terror a esa palabra. Ay, habló de revelación, Dios mío, ya se está yendo. No, tranquilo. Pero la Biblia habla de espíritu, sabiduría y revelación. Pablo dice, en el culto alguno tiene revelación. No sé, le tenemos miedo. Iluminación te dice. Me corrigen, incluso yo he dicho revelación y dice iluminación. Lo que está revelado está en la Biblia. Bueno, está, porque se entiende, ¿no? ¿Por qué le tenemos terror a esa palabra? Pero la mayoría de las cosas que me ilumina el Señor porque ando con la mente investigando. Amén. Amén. Y entonces se prende una lamparita, se prende la otra y va tomando un contexto más claro. La luz de los justos es como la aurora, va en aumento, pero para quienes ejercitan su mente en las cosas. ¿Cómo Dios va a ejercitar la mente si pasamos en este muchacho acá? En ese cuadradito ahí. El celular. Usemos también el celular para abrir nuestra mente, hermano. Amén. A mí el celular me bendice mucho. Me bendice muchísimo. Me ayudó muchísimo. Me acrecentó en mi conocimiento de Dios muchísimo. En el sentido de que toda información yo busco ahí, está rápida, al instante. Antes tenía que ir a un libro, tenía que buscar dónde estaba. Ahora está todo ahí, al alcance de la mano. Una tecnología para bendición. Porque el árbol de la ciencia era el árbol de él, pero del bien. Nosotros podemos buscar. Y hay otro paso más, memorizar. Es el gran punto. Una vez prediqué esto y el pastor que me estaba pastoreando, después que yo me bajé, eso prediqué el sábado, el domingo predicó él. Hubieran ustedes visto mi cabeza rodando por la iglesia. ¿Y sabe qué decía el pastor? Algunos que enseñan a memorizar las Escrituras. Dice, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Está eso en la Biblia? Claro, sí, Cristo mismo está diciendo en la palabra que vayan y escudriñen. ¿Y qué más? Pero ¿cómo tú me convences que Cristo tenía memorizadas las Escrituras? ¿Cómo tú me convences que estaban escritas en el corazón? ¡Escrito está! ¿Dónde estaba eso? Amén. Dios santo, y cuando quieren criticar, critican hasta lo impensado, ¿no? Lo impensado. Yo, sentado allá atrás, lloraba digo, qué tristeza, Señor. Me critica hasta que mando a memorizar las Escrituras. Jesús enseñaba de las dos verdades. Vale, ahora sí me puse más en problemas todavía. La verdad explícita, ¿qué era la verdad explícita? Lo que él estaba diciendo allí notoriamente, lo que todos podemos entender. Pero hay otra verdad que también Jesús usaba. ¿Cuál era? La verdad implícita. ¿Podemos aprender del testimonio de vida de Jesús con su verdad implícita?
La verdad implícita, ¿qué dice que Jesús hizo desde que nació, desde que era niño, hasta de 6 años, hasta los 30 años? ¿Qué estuvo haciendo Jesús? ¿Estuvo trabajando solo en la carpintería? Estudiando la Escritura. Sale por evidencia, la verdad implícita implica que Jesús, cuando se encuentra con Satanás, tenía una preparación de años de lectura, de memorización, y de meditación, de escudriñar y de memorización de las Escrituras, ¿sí o no? Amén. Porque Jesús, ¿usted cree que andaba con la Biblia? No había. ¿Dónde estaba? ¿Cuál es el problema que tenemos los creyentes hoy? Tenemos 400 Biblias en la casa, pero no la leemos, no la escudriñamos, y mucho menos la memorizamos. Pero cuando llegue el encuentro personal con Satanás, que tú y yo vamos a tener, y Dios lo va a permitir, te pregunto, ¿con qué lo vas a enfrentar a Satanás? ¿Con el mismo programa del maestro o con tu propio programa? ¿Vas a sacar un crucifijo? ¿Le vas a mostrar la Biblia como un amuleto, una especie de amuleto? Una vez estábamos echando fuera un demonio a una muchacha que no era demonio, estaba haciendo de viva la muchacha. Y la esposa del pastor parecía un amuleto en la Biblia. Abría la Biblia y se la encajaba en el pecho acá. Pero la Biblia no es un amuleto. Y no estamos igual que el cura católico. Un hermano testificaba cuando él era católico y dice que Satanás de noche estaba durmiendo y le hinchaba las patas. Ojalá que a algunos les hinche las patas porque algunos necesitan despertar así. El demonio les hinchaba los pies y él dice que él lo único que hacía, un crucifijo, y le decía, salida, con el crucifijo. Y dice que el demonio se le reía en la cara, sentía que se le reía en la cara, se acostaba de vuelta y otra vez les hinchaba los pies. Dice, yo me defendía con el crucifijo, pero ¿qué poder hay en el crucifijo? Bueno, nosotros los evangélicos tenemos nuestro ídolo a veces. La Biblia tiene que estar en nuestro corazón, no solamente acá en las Escrituras. Amén, hermanos. Es una bendición tener la Biblia escrita, pero la Biblia tiene que estar acá en el corazón. Entonces, ¿qué haríamos nosotros si esa gente que no puede tener la Biblia disponible, la Biblia escrita, ¿dónde la tiene que tener? ¿Quién te la puede robar si la tenés guardada en el corazón? Pero eso implica un trabajo espiritual. Trabajad por la vida que no, el alimento que no perece. Trabajad por el alimento que no perece. ¿Cuál es el alimento que no perece? La salvación de nuestras almas, la vida eterna. Amén. Trabaje. Lea, medite, escudriñe, memorice las Escrituras por amor de Dios. Porque este libro en algún momento ha de ser prohibido. Aunque usted no lo crea. Este libro va a ser aborrecido. ¿Pero quién lo podrá sacar de su corazón? Grabad pues estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Deuteronomio 11, 18, está hablando el Señor. Salmo 48, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. ¿Dónde estaba la ley? Igualito que nosotros, ¿no? No sabemos ni dónde está. No estoy criticándole. Usted empezó tarde. ¿Qué vamos a hacer? Usted empezó tarde. Jesús empezó temprano. A los 12 años. A los 12 años ya le daba clase a los intérpretes de la ley. ¿Empezó temprano? ¿Empezó a los 12? No, empezó antes. Y después guarda un silencio. Y dice, no sabemos qué estuvo haciendo Jesús en ese tiempo. Ese tiempo que la Biblia guarda silencio, hasta los 30 años que salió con su ministerio terrenal. Salta la evidencia, la verdad implícita, te habla, necio, nos habla a nosotros los necios, que Jesús todo ese tiempo, casi 30 años, pasó acá haciendo ¿qué cosa? Leyendo, escudriñando y memorizando el programa del maestro. ¿Fluía el programa después? Y no fluye como nos fluye a nosotros, ¿no? No sabemos ni qué decirle a la gente, ¿sí o no? No sabe, yo no sé. Le voy a preguntar al pastor, ay Señor, no me venga a preguntar a mí, por favor. Salvo que sea un negocio que usted no entienda mucho, que yo pueda ayudarle. Pero lo contrario, eso habla de nuestra falencia en la vida espiritual. Amén, hermano. Amén. Yo me he quedado apretado en alguna oportunidad, pero créame que no muchas. Y cuando me he quedado apretado digo, ¿para qué yo te voy a responder? Y empiezo a pensar en mi mente. A ver,
Y para que el Espíritu Santo me lleve allá. A algo que yo leí, algo que yo escudriñé, algo que yo ya memoricé, lo relaciona con otra cosa. Así trabaja el Espíritu Santo. No me va a recordar lo que yo no leo, no me va a recordar lo que yo no escudriño, porque escudriñar habla de investigar, habla de prestar atención, habla de invertir tiempo. Amén. Habla de sacar apuntes. Amén. ¿Qué apuntes saca la iglesia? Qué largo. 1 hora. 1 hora te hace el pastor. Dios amado. ¡Ay, qué pesadumbre! ¿Por qué pesadumbre? Que Dios nos ayude, hermanos. Memorizar es el gran punto. Hebreos 8:10. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por algo, Dios dice que las va a escribir a sus leyes. ¿Dónde? En nuestro corazón y en nuestra mente. Ponga atención. Vaya memorizando un día más. Un versículo que usted memoriza un día más. Cada día un versículo. O un versículo cada 2 días. Mi Dios, usted no tiene idea del crecimiento que tiene. Y cuando viene Satanás, no va a salir con la cola entre las patas ahí, como salimos la mayoría de los creyentes. Sino que vamos a tener un escrito está. Escrito está. Y un ataque más sutil, escrito está. Y un ataque más peligroso, escrito está. Amén. Hola, Amén. amén. No va a haber tanto creyente desanimado, no va a haber tanto creyente angustiado, no va a haber tanto creyente confundido, porque nos falta, ¿qué nos falta? Escrito está. No va a haber tanto creyente diciendo al psicólogo, ¿puede un creyente ir al psicólogo? No, y tengo que decirle, y puede. ¿Pero por qué los creyentes van al psicólogo? Porque le falta un escrito está. ¿La Biblia da lesiones de psicología o no? Sí. ¿Podrá saber un creyente, un hermano, aunque sea, si es creyente, pero perfecto, yo no voy a discutir ese punto, entiéndame bien. Pero ¿por qué? ¿Sabe por qué la base que nosotros tenemos que depender de un hombre y no dependemos de Dios? Y porque no leemos, porque no escudriñamos y porque nos falta memorización de las Escrituras. Tan simple como eso. Podrá estar de acuerdo o no, no importa. Pero la verdad es así. Porque las Escrituras tienen un mensaje espiritual revelado en forma gradual. ¿Sí o no? Hay un proceso gradual. Por eso tenemos que seguir leyendo las Escrituras. Por eso tenemos que escudriñar las Escrituras. Por eso tenemos que memorizar las Escrituras. Porque es un proceso gradual. San Juan 2:22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos Jesús, está hablando de sus discípulos, se acordaron que había dicho esto. Y creyeron recién las Escrituras y la palabra que Jesús había dicho. Viste que la habla mucho. Pero yo no entiendo. Esa palabra yo no la entendí. Esa parte no la entendí. Deja que otro la está entendiendo. Vos después vas a llegar a un punto que a esa palabra la vas a entender. ¿Sí o no? Amén. Lo explico por mi propio testimonio. Tengo testimonio de haber oído palabras del que era mi pastor, el hombre que me trajo 35 años atrás, flojo. Tengo grabada en mi corazón. ¿Dónde guardaba la palabra, María? Si no tenés guardada en el corazón, Dios no te las recuerda. Las cosas que vos guardás en el corazón, las que prestás importancia, de toda cosa guardada. ¿Cuáles cosas guardás en tu corazón? Las más importantes, ¿sí o no? Guardás las cosas más importantes. Tengo palabra grabada de hace 35 años atrás que la vine a entender 30 años más adelante. Pero estaban grabadas en mi corazón, con una incógnita. ¿Por qué no era? Ahora, y viste que no puede predicar tan profundo así, porque yo no se entiende. ¿Y cómo va a entender? Hay cosas que dijo Jesús, ahora no la entenderán, pero ¿cuándo la entenderán? Pero las predicaba, las enseñaba. Es problema progresivo en el tiempo. Tenés que seguir leyendo, tenés que seguir escudriñando, tenés que seguir memorizando. Y llega un momento que el panorama se abre. Porque Dios se revela no para los vagos, sino para los esforzados. Amén. Sí, sé esforzado, hermano. Sé esforzado. Tengo 40.000 defectos. Pero no me pueden tildar. El día que yo me muera no me van a tildar. Si me ponen vago, era un vago espiritual, voy a tratar de salir allí del cajón y lo voy a acogotar.
De vago no, esforzado, me cuesta, y gloria a Dios que me cuesta, porque eso me lleva a escudriñar, me lleva a buscar, me lleva a investigar. ¿Cómo le va a costar tanto, che? Pero horrible, déjame quieto, me cuesta, es mi sistema, La escritura te cuesta, el que es responsable te cuesta, cuanto más responsable te cuesta. Y bueno, lo que cuesta vale, no dice un refrán. Vale la pena, hermano. Después que yo digo, y me escucho, digo, ahí, y es cierto, y la manejé, pero, ay, no, está bien, sí, no, está bien. No es cuestión de hablar lo que se me canta. Bueno, hermano, vamos a abrir acá en la Biblia. Bueno, yo he trabajado con pastores así, hermano. Yendo al púlpito, yo voy allí en el camino. A ver, Señor, habla a tu pueblo y habla la Biblia. Acá está. Eso es. ¿Cómo se va a complicar tanto, pastor? Pero hay 40.000 palabras en la Biblia. Pero el tema no es que no es mi palabra, no es mi mensaje, es el mensaje de Dios. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos. Cuando se entendieron la palabra de los discípulos, se acordaron que había dicho y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Cuándo? Después. En el momento no la entendieron. La Escritura tiene un mensaje espiritual revelado en forma gradual. Grave eso en su corazón. Amén. Se va revelando en forma gradual porque Dios te tiene que revelar gradualmente nuestra pequeña, finitamente. La Escritura tiene un mensaje espiritual, entonces. Recién esa palabra tomó relevancia para los discípulos. La palabra de Dios se adelanta a los acontecimientos, se adelanta incluso a nuestra comprensión. No lo entenderás ahora, pero lo entenderás después. Hay códigos, especie de códigos en la palabra que no los podemos descifrar en el momento, pero con el tiempo, si seguimos esforzándonos, vamos entendiendo. Y los códigos, entre comillas, códigos. Dijo que había códigos, no, porque te critican todo. Como códigos que son descifrados en su debido momento. Juan 23:8. Pero vosotros, dice Jesús, no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. ¿Quién es nuestro divino maestro? Jesús, Jesucristo. Si usted un día me escucha a mí, llamame maestro, ahí estoy mal. Puede reconocerme como maestro, amén. Un maestro terrenal, hola. ¿Le cuesta reconocerme como maestro terrenal? Pero no que yo aspire a que usted me diga que ame ese título. Entienda bien, hay una diferencia, ¿no? No querráis que nuestro corazón no haya un amor por el título de maestro. Pero hay maestros en la Biblia que Dios enseña, ¿no? A través de la Biblia. Dios pone maestro. Yo no necesito maestro. A mí Dios me habla solo y me enseña solo. El Espíritu Santo es mi maestro. ¿Pero Dios se contradice en su palabra? ¿Los pastores qué tienen que ser? Pastores y maestros. ¿Y uno de los requisitos del pastor cuál es? Que sepa enseñar. Que sea apto para enseñar. Así que el maestro, el pastor, tiene que saber enseñar. Un pastor que no sabe enseñar, cuestiónese si es llamado por Dios. Cuestiónese. Pero tiene que saber enseñar. Porque uno de los requisitos, Dios no se va a contradecir. Tiene sus maestros, amén. Pero ¿quién es nuestro maestro definitivo? La excelencia, ¿de dónde viene el conocimiento que pasa por el maestro terrenal? ¿De dónde viene? Del gran maestro. ¿Y cuál es el programa del maestro? Estamos repasando la palabra de Dios, las Escrituras. Tomen mi yugo sobre vosotros y sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cómo saber si estoy aprendiendo de Jesús? Usted tiene un maestro terrenal, no puedo decir que yo no tengo un maestro celestial, él me enseña a mí, yo tengo que enseñarle a usted. De cierta manera es así el tema. El que a vosotros oye, ¿a quién está oyendo? Jesús. Bueno, pero ¿cómo saber usted si está siendo Jesús su maestro y está aprendiendo de Jesús, no está aprendiendo mío? ¿Cuáles son las evidencias? Con la palabra. Pero yo recién terminé de decir. Manso Manso y humilde de corazón. Las evidencias notables de que yo estoy aprendiendo de mi maestro es que voy quedando cada vez más, no más violento,
no más bravo. Cada vez estoy quedando más manso. ¿Y cómo estoy quedando? Humilde. Se ve mucho orgullo hoy. Se ve mucho creyente, nada que ver con mansedumbre, ¿eh? Mas nosotros, si aprendemos del maestro, la Biblia nos dice que la enseñanza del maestro tiene que encajar con dos virtudes en nuestra vida espiritual. Vamos a quedar más manso y más humilde. ¿Amén? Vamos a mirar un poquito qué es tomar mi yugo. ¿Qué es el yugo? El yugo era una cuestión de madera que la ponían acá a los animales, ¿no? Unían un animal manso con un animal... ¿Cómo venimos nosotros? ¿Somos los mansos nosotros? Rebelde. Aprendan de mí que soy manso. Así que ¿quién es el manso? Nosotros nos ligamos en ese yugo. El animal manso termina domesticando al animal bravo. Eso lo hacía mi padre. Cuando un animal se ponía muy traspasador de linderos, saltaba los alambrados, mi padre solía poner un yugo atrás, le ataba un yugo atrás de la cabeza, cuestión de madera, y entonces el animal manso estaba unido en yugo, en el mismo palo, con otro animal arisco o rebelde. Iban a tomar agua y el otro no quería tomar agua. El animal manso se queda así y el otro con la cabeza no puede. ¿Sabe qué termina haciendo? El manso termina domesticando al rebelde, al violento, al traspasador del lindero. ¿Me está entendiendo la idea o no? Sí, amén. Esa es la idea, hermanos. Tomen mi yugo sobre ustedes. ¿Él los va a imponer el yugo? ¿Quién es que tiene que ponerse en yugo con Jesús? Nosotros. ¿Yo? ¿Es una elección? ¿Vio que el Evangelio es una elección? Tomen mi yugo sobre vosotros. La religión te impone los yugos. Voy a hacer así, 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 el pelo así, la vestidura así, así, así. Yo tengo mi yugo con Cristo. No preciso que la religión me imponga sus yugos. Mi yugo, tomen mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y encontrarán descanso, dice el Señor, para vuestras almas. Porque mi yugo es suave, no te lastima. No es un yugo religioso, es un yugo que va, de a poco te va haciendo, ¿qué cosa? Dos virtudes, manso y humilde. ¿Cómo estamos como iglesia? ¿Mansos? ¿Humildes? Porque mi yugo es suave y mi carga es ligera, no es una cosa pesada el yugo de Cristo. Para ir donde Cristo va, para estar donde Cristo va, para hacer lo que Cristo hace, tenemos que llevar un yugo y aprender de mí. Manso significa dócil, suave, no violento. Son mansos los que se someten resignadamente a los designios de Dios. Son los que muestran mansedumbre con todos los hombres. Los que aguantan una provocación sin encenderse en ira. Son mansos quienes permanecen en silencio o dan una respuesta suave a los que los ofenden. Son los que tienen admirable paciencia. Son los que son dueños de sí mismos. Los que sufren y perdonan a quienes les ofenden, en lugar de tomar una revancha o pensar en una venganza. ¿Cómo estamos? Humildes. Aprendan de mí. ¿Estamos aprendiendo de Cristo? Amén. Manso. Vamos a ser más mansos. Ahí tiene algunas cuestiones de mansedumbre. Vamos a ver la humildad ahora cómo estamos. Virtud, que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades. ¿Tengo parte fuerte? Amén. ¿Pero qué tengo que reconocer también? Débil. Debilidades y limitaciones. Pablo decía eso. Soy lo que soy en Cristo. Yo no soy nada. Yo no sirvo para nada. Eso es una falsa humildad. Sáquese eso porque no viene de Dios. Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Amén. Amén. Suba su autoestima o bájela. Pero humildad verdadera es esta. Y en obrar de acuerdo con este conocimiento en cuestión de mis debilidades y mis limitaciones. Humildad es la virtud contrapuesta al orgullo y la arrogancia. O somos humildes o somos arrogantes. ¿Cómo está la iglesia?
Que Dios nos ayude a ser de este lado. Amén, hermano. Amén. Aprendiendo de Cristo. Estamos aprendiendo de Cristo. Vamos a ser humildes. La arrogancia va a ir en descenso en nuestra vida. Todo por naturaleza tenemos una especie, un aire de arrogancia, de orgullo. Tenemos el orgullo, no estamos exentos, no estamos vacunados contra el orgullo, contra el engreimiento, contra la vanidad. Pero sí tenemos que combatirlo. Amén. El verbo hebreo eshafel significa literalmente ser o hacerse bajo. Así que una persona cuando se tira un poco abajo, no, puede hacerlo tú, pero no, le da la delantera a otro, se hace bajo, se de alguna manera desciende de ese orgullo. Es la persona que sabe reconocer en otros que son mejores que él. Hola. Amén. Jesús resaltó que en vez de ser prominente, resaltar, que ministrásemos o sirviésemos a nuestros hermanos de esta manera, Mateo 18:4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Porque el que se enaltece será humillado. Y el que se humilla, más vale elegir el camino de la humildad. Amén, hermanos. Amén. Dios, dice Santiago, se opone a los altivos, pero da bondad inmerecida a los humildes. En otra versión. 1 Pedro 5:5. Revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia. Otra versión dice, da mayor gracia. ¿Quieres crecer en gracia? Amén. ¿Más favor con Dios y con los hombres? Crece en humildad. Abájate a ti mismo. Sé dueño de ti mismo. ¿Cuál es el prototipo el descubrimiento, el tesoro, el gran tesoro para guardarnos en humildad? Está en Filipenses, hermanos, 2:3. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, mirando a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Amén? ¿Cómo miras a los demás? ¿Cómo miras a los demás? Yo como siervo de Dios, ¿cómo miro a los demás? ¿Lo mira usted como, usted es menor que yo? ¿Cómo lo tengo que mirar? Para preservar mi orgullo superior. ¿Cómo miramos a los demás? ¿Cómo miras a los demás? Es la clave para guardarnos de este mundo de orgullo, que es lo que más invade en las almas, incluso del pueblo de Dios. ¿Tenemos a Jesús como nuestro maestro? Amén. ¿De quién estamos aprendiendo? Amén. Nos ponemos de pie. Y que las cenizas huyen de mí.